Hola, chicuelos y chicuelas. Venga, que vamos a empezar ya con los contenidos reales de la unidad 4 de segundo de la ESO. Esta vez tenemos apartado de comunicación, acordados en la sesión anterior de la lectura lo vimos, y apartado de lengua, creo recordar. A ver, lengua. Sí, eso es. Bueno, pues hoy vamos a ver las páginas 72, 73, 74, 75 y 76. 5 páginas en un solo esquema. Resumidísimo, para que os entre rápido. Luego también 77, 78 y 79, pero porque esas tres os recuerdo que no las vemos. La 77 es la de escritura creativa, eso es. Y 78 y 79 las podemos ver ahora mismo en pantalla, mirad. ¡Ping! Esta es consolidación y síntesis, es decir, un repaso de lo que hoy vamos a ver, de las 5 páginas que vamos a ver hoy. Entonces, como vamos a ver esas 5 páginas y vamos a hacer las tareas correspondientes, pues esto nos lo vamos a saltar. ¿Recomendable hacerlo y verlo? Pues chicos, si queréis muy buena nota, sí, porque es como una especie de refuerzo de venga, pues voy a hacer más tarea muy parecida a la que vamos a hacer hoy y a la que voy a hacer en el examen. Pues perfecto. Pero por no ser repetitivo, nosotros no la vamos a hacer aquí. Nos vamos directamente a esta, 72, 73, 74, 75 y 76, que nos va a hablar de los textos del ámbito social. Y aquí está el esquemita de... son 3 esquemas realmente, este y este. Pero aquí tenemos, bueno, este primero ni siquiera es de esta unidad, es de la unidad anterior, pero nos sirve como inicio o presentación de los otros 2 esquemas que sí son las 5 páginas. ¿Os acordáis de que existen una distinta tipología de géneros discursivos? Unos eran los de ámbito personal, es decir, los vuestros, los que usáis para vosotros mismos de manera íntima, vuestros, que es la carta, el correo electrónico, el diario personal, el WhatsApp, todos esos son vuestros, personales, de ámbito personal. Había otros que eran de ámbito educativo, los que utilizáis en el instituto, en las clases particulares, algo educativo, el libro de texto, resumen, esquema, como esto, examen. Luego tenemos los textos literarios, que son los que vienen ya en libros escritos, tanto en narrativa, en lírica o en dramática. Y por fin tenemos textos del ámbito social, de la sociedad, de los que se utilizan en toda la gente que me rodea. Tenemos textos administrativos, que son los de las oficinas, los que van al ayuntamiento, vuestros padres generalmente al ayuntamiento por, no sé, solicitudes, certificados, textos del ámbito profesional, cuando vas a entregar tu currículum vitae, CV, para encontrar trabajo, cosas así. Y textos de los medios de comunicación, que está en negrita porque es lo que vamos a ver hoy. Textos que utilizan los medios de comunicación. Aquí los tenemos. Los textos de la prensa y el periódico digital. Sí, es verdad que luego también están los de la televisión, los de la radio, son otros medios de comunicación, pero nos vamos a centrar en la prensa y el periódico digital. Lo he distribuido en 3 apartados: características, secciones y géneros. Y con esto vemos todas las páginas o menos la 76, que está por otro lado, bueno, 75 y 76. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta primero es que la prensa y el periódico digital son medios de comunicación visuales que se difunden, o sea, que nos los facilitan de forma periódica, es decir, todos los días, o todas las semanas, o todos los meses. Eso es lo que se quiere decir de forma periódica, que no es una vez y ya está, o no es hoy te lo doy, no sé, el lunes, dentro de 3 semanas, el jueves. No, forma periódica, reglada, cada 2 días, cada día, cada semana. La verdad es que la prensa y el periódico suelen ser diarios, ¿eh? También se les llamaba diarios antes, y por eso se le llama periódico, porque se distribuye de una forma periódica. Y luego la hay de 2 tipos, ¿eh? La hay especializada, claro, si está especializada, hay como periódicos o prensa o revistas con un tema en concreto, pues esta de coches, esta de música, esta de cine. Y las hay no especializadas, que son las que más leerán vuestros padres, que son las de información general.
Claro, al tener información general, tiene distintas secciones que se llaman. Lo que es la prensa no especializada, pues lo distribuyen en secciones, como si dijéramos capítulos. Y lo suele poner en la parte de arriba. Opinión nacional, internacional, economía, sociedad, deportes, cultura, todas esas secciones. También suele haber otra que es local, que es como cada vez más reducido, internacional, de lo que ha ocurrido en el mundo que no sea España, nacional, lo que ha ocurrido en España, local, pues puede ser en tu comunidad, en tu ciudad, dependiendo de quién lance ese periódico. Aparte de los dos tipos de prensa y de las secciones, ahora vamos a ver distintos géneros, cosas que aparecen en la prensa, pero que puede ser distinta género, noticia, entrevista, crónica, reportaje. Lo más importante es que tenéis que saber es que la noticia es la que nos da solo información. Sin embargo, entrevista, crónica y reportaje es información junto con opinión. A ver, es una pena. Digo que es una pena porque en teoría la noticia no debería dar nunca opinión, pero suele darla también, ¿eh? Suele dar opinión y no debería. Una noticia debería ser igual en todos los periódicos. Y yo creo que en un ejercicio que nos mandan vamos a ver cómo no, es distinto. Es una pena porque cada periódico tiene una ideología generalmente política y no son capaces de decirnos la realidad tal cual, sin dar opinión. Siempre están yendo hacia un lado o hacia otro, pero bueno, para eso que hagan entrevista, crónica o reportaje, que ahí sí se da opinión. En fin, vamos, de la noticia, ¿qué es lo más importante? Que sepáis las tres partes que tiene. Todas las noticias, primero que suelen ser actuales, del día, breves, cortas, porque es algo que quieres llamarte la atención. Hoy ha ocurrido esto, o ayer ocurrió esto, como mucho, ¿no? Y tiene siempre tres partes. El titular, que es como el título, en negrita, grande. Otra cosa que se llama entrada, también nos llamaban entradilla, pero bueno, entrada, que es una especie de resumencito, 2, 3 líneas, 4, algunas veces en negrita también. Y luego el cuerpo de la noticia, el cuerpo que ya sí es donde redactan la noticia entera. Por cierto, no lo he leído en ningún sitio, pero por curiosidad que sepáis que siempre dicen que para que la noticia esté bien redactada, tiene que responder a 6 preguntas. Y muchas veces dicen que son las 6 W. ¿Por qué? Porque lo sacan del inglés. Pero tiene que responder a quién, cómo, cuándo, cuánto, por qué. Y me falta una. A ver, ¿qué? What? Who? ¿Quién? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? How? ¿Cómo? Y... No sé, me falta uno, pero hay que responder a 6 W, ¿vale? Si las escribiera seguro que me salía. Bueno, pues vamos a escribirla, venga. Ya que nos ponemos. A ver, a ver, a ver. En Word y todo. La vamos a escribir, a ver. When. Who. No pongo la interrogación, pero bueno, para where. Ah, el qué, yo creo que era esta, what, la que me faltaba, ¿no? How, que aquí la W está al final, y what, who, when. Ah, claro, y why. Estas son las 6 preguntas, ¿vale? Me faltaba why, a lo mejor el por qué. ¿Cuándo, quién, dónde, el qué ha pasado, cómo y por qué? Esas son las 6 W que dicen que tiene que tener cualquier noticia bien redactada, ¿vale? Vamos a volver a nuestro esquema. Bueno, de la entrevista, ¿qué podemos decir de la entrevista? Pues que siempre está en forma dialogada, como la lectura que hemos visto. Lo que pasa es que en la entrevista suele ser hasta más diálogo, porque en la que hemos visto es más bien un reportaje porque lo cuenta siempre la mujer, no hay pregunta y respuesta. Y en las entrevistas suele venir pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y siempre la opinión del personaje que está entrevistando, lógicamente. Crónica. Una crónica es como una noticia, pero más larga, más detallada y te cuenta los hechos generalmente ocurridos en un día, que esa es la diferencia entre crónica y reportaje. Crónica es más actual y reportaje es una cosa que ha ocurrido, puede ser durante bastante tiempo, hace algunos años y es con profundidad. ¿Vale?
Eso en cuanto a este esquema. Luego tenemos este otro esquema que vemos las dos últimas páginas. La publicidad, que es la página 76, y las redes sociales, que es la página 75. Publicidad y propaganda. Lo que tenemos que tener muy clarito, es que toda publicidad y propaganda tiene un objetivo, persigue una cosa: persuadir al receptor, a nosotros, al que lo ve o lo lee, nos persuade para que compremos algo, para que utilicemos algo que nos están diciendo que es muy bueno, o para que tengamos un punto de vista determinado, si es propaganda política o propaganda de cualquier ministerio que te quiera hacer que, por ejemplo, que seas defensor de la igualdad de género o cosas así. Pues eso hay que diferenciar entre publicidad y propaganda. Mirad, publicidad siempre va a ser comercial, que compres cosas. Sin embargo, la propaganda siempre va a ser o bien política, que es la que menos nos gusta, o no, o promoviendo un cambio en el modo de pensar o conducta, generalmente para bien, ¿eh? Ya digo, por ejemplo, estar en contra de la brecha de género, de que ganen más los hombres que las mujeres haciendo el mismo trabajo, o estar en contra del racismo, cosas esas, es propaganda de la buena, voy a decir yo. Propaganda política, lo siento. Y también tenéis que tener en cuenta los elementos que va a tener todo tipo de publicidad o propaganda. Siempre tiene un eslogan, que es como lo que choca, tienen que buscar un eslogan con potencia, con fuerza, que te llegue enseguida al público. Luego, claro, está la marca, sobre todo en la publicidad, la propaganda, simplemente es el ministerio que lo hace, lo que sea, pero la marca, y casi siempre utilizan una imagen. ¿Por qué? Porque siempre nos gusta más, choca, nos atrae más una imagen. Hay un refrán que dice: más vale una imagen que 100 palabras, ¿verdad? Pero bueno. Y tiene todo eso cualquier cartel de publicidad o propaganda. Y si nos vamos a las redes sociales, porque lo he dejado en último lugar, porque lo último será lo primero, ¿no? Es que es lo que más utilicéis ahora, y entonces sí que hay que tener en cuenta sobre todo un par de cosas. Bueno, la definición: todo el mundo sabe lo que son las redes sociales: comunidades interactivas de usuarios que intercambiáis información o imágenes a través de plataformas. Plataformas como por ejemplo LinkedIn, que vosotros no usáis. ¿Por qué? Porque es más bien para encontrar trabajo. InfoJob también para encontrar trabajo. Lo usaréis en su día cuando acabéis la carrera o el grado que hagáis. Pero también están las que sois utilizar: TikTok, Instagram, YouTube. Todo eso son plataformas, ¿no? Y entonces en cualquiera de estas plataformas hay que tener sobre todo dos cosas muy en cuenta. Cuestiones fundamentales: la veracidad, es decir, que sea verdad lo que leéis. Hay muchísimas cosas por Instagram, por TikTok, que no son ciertas, que las construyen incluso con IA, inteligencia artificial, y parece que lo está diciendo, yo qué sé, Lamine Yamal o cualquiera así famoso. Y no, Mbappé, para que no os enfadéis, Griezmann. Uy, Griezmann ya está un poquito antiguo, mejor Julián Álvarez. Bueno, que sepáis que hay cosas que son falsas. No os creáis todo, de verdad, lo que venga en TikTok o en Instagram. Contrastarlo. Si veis algo y decís: ¿será verdad? Buscadlo en un periódico, que eso sí que siempre es real, en una noticia, a ver si es cierto o no. Comprobar la veracidad. No os creáis todo, de verdad. Y luego hay que tener en cuenta la privacidad. Hay cosas privadas que no podemos reenviar, que no es bueno que las vea más gente. Si es algo privado, por favor, tened en cuenta la privacidad de la gente y no enviéis cosas que puedan hacer daño, que no tengáis permiso, etc. Para eso hay unas cosas que se llaman netiquette o nequitiqueta. Netiqueta lo llaman a una especie de normas de comportamiento para utilizar bien las redes sociales. En el margen del libro, en el margen derecho, vienen unas muy buenas, que las vamos a trabajar en la tarea, ¿eh? Así que no las voy a leer ahora. Y con esto acabamos así. Acabamos lo que es estas 5 páginas, ¿eh? Entonces ahora lo que vamos a hacer es la tareita. Aquí. Ejercicio 1 de la página 72. Dice así:
Compara el mismo día y a la misma hora las portadas de dos periódicos digitales como las que se reproducen a continuación. Y nos ponen dos, ABC y El País. Aquí es donde empieza lo que yo os he dicho antes, que estos son periódicos y lo que lanzan son noticias. Esto es una noticia. Se ve fatal, se ve horrible, pero bueno, en vuestro libro se ve mejor, creo. Es una noticia y debería ser totalmente veraz y debería ser la misma en los dos periódicos. No obstante, hay una que políticamente es de derechas, como se suele decir, y otra que es de izquierdas, y parecen distintas noticias, y eso no debería ser así, porque así lo que nos obligan es a leernos varios periódicos de distinta ideología para quedarnos en un término medio, no fiarnos de ninguno. No es lo mismo decir Putin ordena reanudar las pruebas nucleares en un discurso contra todos que... Uy, esto qué mal lo veo. Putin advierte de que llevará la guerra hasta el final y suspende el tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. ¡Qué mal se ve! O es que soy yo mayor y la vista me falla. Pero bueno, vamos a ver, dice, ¿qué secciones presenta cada diario que has consultado? Las secciones... Está claro que vienen aquí, que ahí no se ve apenas nada, y aquí, bueno, pues a lo mejor creo yo que con el móvil y linternita o lupa, a lo mejor sí. Opinión, bueno, yo no lo veo, vosotros espero que sí, y si no, bueno, otra posibilidad también es meternos en internet, poner ABC digital y te viene tal cual. ¿Lo vemos? Venga, vamos a hacerlo, para que veáis que no os miento. ABC, ABC. Aquí, ¿veis? Opinión, España, Madrid Internacional, Economía, Sociedad, Cultura, Deportes, Gente, Play. Si ponemos el país. Internacional, Opinión, España, Economía, Sociedad, Medio Ambiente, Ciencia, Salud, Tecnología. Esas son las secciones. ¿Vale? Que yo no lo veía bien y a lo mejor vosotros en el libro tampoco. Bueno, pues ahí se ven las secciones. ¿Observas alguna diferencia entre ambos? Sí, una tenía más que otra, ¿verdad? Pero bueno, vosotros lo veis y compararlo. ¿Qué noticia aparece en primer lugar en cada periódico? Hombre, pues yo no pondría esta vuestra, sino la que hemos visto. Vamos a ver, lo que no lo sé. A ver qué... Oh, no, lo he quitado. Venga, vamos a ponerlo otra vez. Y lo vemos. En el ABC la primera noticia que viene es la UCO investiga al asesor rehabilitado por Sánchez por su contrato fake en Dos Hermanas. Y en El País... Sánchez afijó sobre la condena al fiscal general. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Ya os estáis dando cuenta que ya nos cambian. Una noticia más importante aquí es algo en contra del PSOE y en esta es a favor del PSOE. Es decir, es una pena a mi juicio, pero nuestros periódicos están demasiado sesgados por la política y no debería ser así. No deberían decir esas 6 W que me han dicho, qué pasa, por qué pasa, cuándo pasa, dónde pasa y ya está. Y no intentar tergiversar o dirigirnos. Bueno, sigo. Ejercicio 2. Copia los titulares y analiza qué aspectos destaca cada publicación. Casi lo he dicho yo, ¿no? 3. Acude a un kiosco y apunta el título de una revista especializada de cada tema. Después copia la dirección electrónica de sus versiones digitales. ¡Ay, madre! Hay kioscos, yo creo que aquí en Mora yo creo que es el que está o estaba en la plaza. Es que como ya se venden muy pocos ejemplares en papel, pues están desapareciendo los kioscos. Es una pena. Sí que es verdad que los tenemos más accesibles por internet. Bueno, pues ya está. Pero si no podéis, no encontráis ningún kiosco, ¿qué podemos hacer? ChatGPT, ¿no? Y aquí le podéis preguntar, a ver. Dime títulos de revistas especializadas en estos temas y su enlace online. Y le pongo historia, música. Voy a poner solo esos dos para que vosotros busquéis los demás, historia y música. Pero para que veáis que si le haces una pregunta bien dirigida,
nos lo va a decir rápido. Mira, de historia, una que se llama, me dice hasta un montón, claro, he dicho revistas especializadas. Y vosotros con una vale, pero fijaos, te dice la revista y te pone el enlace. De música, en la revista y el enlace. Y eso si queréis podéis hacerlo también y buscad cosas que a vosotros os gusten de vuestra temática, de, no sé, de fútbol, de motos, de coches, de maquillaje, de lo que queráis. Y bueno, está bien siempre que leáis. Y si es online y gratuito, pues ya está, revistas especializadas. 4. En grupos de 4 o 5 realizad un trabajo de campo sobre la situación actual de la lectura de la prensa en papel. Para ello, un trabajo de campo significa una especie de investigación. Y os dice, consulta en 3 kioscos cuáles son los periódicos y las revistas más populares. Si no tenéis kiosco, en ChatGPT, ¿me puedes decir cuáles son las revistas más populares en España y cuántos ejemplares se venden? Y te lo va a decir, porque esto es como documentación, es recoger información, porque luego la realmente importante es la última, redacta un informe expositivo sobre la información recabada, es decir, una exposición. Después de haber analizado y visto eso, pues lo redactáis, lo escribís y ya está. Página 73, que aquí va a ir sobre todo sobre la noticia, que es lo que viene en la parte de arriba, ¿no? 73. Aquí si viene la noticia, pues abajo va a ser ejercicios sobre la noticia. Lee la siguiente noticia publicada en elpaís.com y analiza su estructura. La estructura es facilísima. Es esta, titular, entrada, cuerpo. ¿Cuál va a ser el titular? Venga, vamos a verlo un poquito. ¿Cuál va a ser el titular? Pues lo que está, el título, ¿no? El titular es ese, un poquito más, hasta el final. ¿Cuál es la entrada? El pequeño resumen, que he dicho ya yo que se hace en 1, 2, 4 líneas, hay veces que es más extenso y hay veces que viene en negrita. Y el cuerpo ya es la redacción de la noticia entera. Este es el redactor, el escritor, ¿no? Y al final te suele venir, sí, la fecha en que se publica. Vale, pues esa es la estructura, en las partes que hemos visto de una noticia. Ahora, contesta las siguientes cuestiones. ¿Qué es DART? Busca información sobre el significado de esta palabra y deduce por qué el objeto aludido en el texto recibe este nombre. ¿Qué es DART? ¿Qué es? En el ChatGPT, ya que lo tengo aquí, porque en la RAE no te viene, me imagino, porque no es una palabra española, son unas siglas. Mira, Double Asteroid Redirection Test. Es esta, olvidaros de las demás. Es esta, ¿por qué? Porque te habla de un asteroide, ¿vale? Te hablan de que tienen que destruir un asteroide que podía peligrar, que venía hacia la Tierra. Bueno, y lo consiguen destruir. Perfecto, pues ya está. Entonces es una misión espacial de la NASA, fue desviar la órbita de un asteroide, te lo explica perfectamente, vamos. Explica cuál es el suceso del que se informa y qué día tuvo lugar. Nos informan de esto que viene aquí y el día fue el 27 de septiembre porque te viene, vamos, me acuerdo que te venía aquí abajo. 27 de septiembre de 2022. Es más. Yo en la noticia he visto que hablaba de que era un martes y digo, voy a ver si el 27 de septiembre es un jueves, los hechos ocurrieron el martes pasado, pero no, el 27 de septiembre fue el martes del que hablan, porque como hemos dicho, una noticia suele ser actual, del día o del día anterior como mucho. ¿Cuál es la finalidad de esta misión? Ya lo hemos leído hasta en el ChatGPT, nos lo han dicho. ¿Por qué crees que se enmarca dentro de un proyecto denominado Defensa Planetaria? Hombre, porque está defendiendo el planeta Tierra, que el asteroide venía para acá y si choca, pues algo se deshace o por lo menos hay una destrucción muy grande. Escoge un suceso acontecido ayer y redacta una noticia en la que informes de lo ocurrido. No olvides ajustarte a la estructura propia de este tipo de texto. Lo primero, para elegir el suceso, es muy fácil, en internet ponéis suceso actual y te van a venir bastantes, o de hoy mismo, de ayer, pero vamos, os va a valer cualquiera. Lo único que a lo mejor sí se os pide es que no lo cojáis tal cual, porque vendrá el periódico, no copiéis y peguéis, intentad redactarlo vosotros de otra manera. Eso sí, ajustándote a la estructura, es decir, poniendo el titular,
el título, grande, negrita, que sea impactante, la entrada, un resumencito de 2, 3, 4 líneas y el cuerpo. Y si os toca corregirlo y a la hora de leer el cuerpo decís, para redactar el cuerpo he tenido en cuenta responder a las 6 típicas W que aconsejan para que sea una buena noticia. Quedáis genial, perfectos, por supuesto, ¿eh? Bueno, ya hemos acabado esta página. Nos vamos a la página 74. Esta ya la podemos eliminar y nos vamos a la 74, que va sobre la crónica y el reportaje. También la entrevista, que está un poco en el margen izquierdo, pero estas preguntas irán sobre la crónica y el reportaje. Lee el siguiente texto, ejercicio 8, y explica brevemente su contenido. La verdad que en el resumen te viene perfecto. Más de 65.000 personas han participado desde 2009 en el proyecto The Strangers Project, donde resumen su existencia en un trozo de papel. Es una especie de proyecto que lleva una persona y que es que cada uno cuente en un papel como quiera su existencia, lo que a él le importa, en fin. Leedlo y resumirlo. No pongáis solo las 2 líneas de la entrada, un poquito más, ¿vale? Ejercicio 9. Justifica a qué género periodístico, noticia, reportaje, crónica o entrevista pertenece el texto de la actividad 8. Yo ya, claro, si pensáis un poquito, pues va a ser una de estas dos, crónica y reportaje, que es el título, ¿no? A lo mejor la entrevista que viene aquí al margen, a lo mejor, pero la crónica y el reportaje es lo más lógico. Y si veis, si la crónica te dice, informa de hechos ocurridos en un día, no, porque estos son muchísimos días que va recopilando información, y además los protagonistas exponen, declaran, entonces va a ser un reportaje, chicos, 10. Cumpliendo las condiciones de The Strangers Project, escribe una experiencia vital significativa, después compártela con el resto de la clase, es decir, algo que os haya pasado, que os haya marcado un poquito, eso es una experiencia vital, algo que os ha ocurrido durante vuestra vida, pero que sea significativa, que os haya señalado, no sé, que hayáis conocido a una persona, sea profesor, sea profesora, un médico, un familiar, que te haya, no sé, impactado, que te haya hecho sentir algo especial o que te haya hecho pensar en un futuro, que sea una experiencia vital significativa, como viene ahí, y la contáis brevemente. 11. Redacta una crónica detallada de la vida en tu casa ayer entre las 19 y las 22:30. Claro, como para que veáis la diferencia, lo que es un reportaje extenso de mucho tiempo o una crónica. Una crónica es ocurrido en el día, entonces es redactar vosotros lo que hicisteis entre las 19 y las 22:30. Os conozco, por favor, no empecéis. Estuve jugando a la Play. No, redactar un poquito más. Y bien redactado, usando conectores, ¿os acordáis? Pues al principio, cerca de las 7, estuve haciendo tal, bajé a dar clases o estuve estudiando, no sé qué. Posteriormente, conector. Y al final, conector. Cerca de las 10, 10:30, redactarlo un poquito bien, ¿eh? Que ya estáis en tercero de la ESO y ya eso es un nivelazo. Ejercicios de la página 75. ¿De qué van a hablar? De las redes sociales. Este tema os gusta, seguro. Y sabéis más que yo, fijo. Bueno, ejercicio 12. Realiza la encuesta que sigue a 5 personas de entre 12 y 16 años. A vuestros compis. Porque tenéis 14, 15, ¿no? Bueno, sí, 14. Habéis cumplido 15 o los cumplís antes de diciembre, creo. Queda más bonita. A vuestros compañeros la hacéis y ya está. Pero a ver, lo que viene en azul, esto que viene en azul no es la entrevista, esto es una especie de informe que hacen. La entrevista son estas preguntas. ¿Cuánto tiempo diario usas de media en internet? ¿A qué actividades sueles dedicar más tiempo? Son esas 2 preguntas. Y anotadlas. Anotadlas. ¿A cuántos ha dicho? A 5 personas, las anotáis porque luego vais a tener que redactar un informe más o menos con la mayoría, hay 3, un 50%, bueno. 13. Formula ahora las preguntas de la actividad 12 a otras 5 personas de entre 16 y 24, más mayorcitos. Iros a cuarto de la ESO, muchos tendrán 15 y 16 los hacen durante ese curso, creo, a bachillerato, que seguro que los tienen, o a grado medio, grado superior. Y añade esta otra. ¿Cuál es tu red social preferida? Primero, vamos a deducir por qué habrán puesto esa pregunta nueva.
Porque en teoría hasta los 16 no es legal que lo utilicen. No van a animar a hacer cosas ilegales aquí, ¿no? Aunque de 12 a 14 años ya tienen esas redes sociales, sí, pero en teoría no deberían, no está permitido. Bueno, y luego, una vez que habéis hecho esas preguntas, dice en el ejercicio 14, a partir de las respuestas que has obtenido en la actividad de 12 y 13, elabora un informe sobre el uso de Internet entre los jóvenes. Es decir, compararlo también. Pues la mayoría de jóvenes entre 12 y 16 usan Internet 1 hora o 2 horas, lo que os haya dado de verdad, no lo inventéis, preguntárselo si eso hasta es bonito. Y luego, incluso aquí no viene, pero si hicierais gráficos, eso quedaba precioso. Ejercicio 15. En grupo, pensad en ejemplos de mal uso de las tecnologías que puedan provocar situaciones de violencia. Esa viene muy relacionada con la siguiente, el 16. Reflexionad sobre si en vuestros grupos de WhatsApp se cumplen o no las reglas de etiqueta digital que figuran en el margen. Una y otra están muy relacionadas. ¿Cuáles son las reglas de ética? Porque es ética. Estas son, fijaos. Vamos a repasarlas un poquito. Así grandes que se vean hermosas. Mirad, una, no hagas comentarios o compartas imágenes que causen daño o perjuicio a los demás. No deberéis hacerlo. ¿Se suele hacer? Sí, pero no se debería hacer nunca. De verdad que provoca mucho daño, más del que nos imaginamos. Dos, utiliza un lenguaje correcto y sencillo y pon atención a la ortografía y a la redacción. Bueno, esto casi nadie lo cumplís. Es más, cuando yo pongo punto seguido, punto final, tildes, hay unos que me dicen, pero bueno, ¿cómo haces esto? Me acuerdo una vez que puse ok, punto, y me dicen, ¿por qué estás enfadado? ¿Pero por qué voy a estar enfadado? Por poner el punto. Ah, yo qué sé, no, la ortografía. 3. Evita enviar mensajes irrelevantes o en horarios inadecuados. Irrelevantes que no tienen importancia. En mis grupos de teatro, cuando digo, vamos a reunirnos tal sitio o tal hora, que no hace falta que pongáis, vale, yo no puedo, vale. No, lo leéis y ya está, vale. Y a horarios inadecuados, pues más tarde de las 10 de la noche, yo creo que no se deberían enviar mensajes. Ignora solicitudes de amistad o invitaciones no deseadas y no seáis insistentes si lo hacen contigo. Esa es otra norma. No hagáis amigos que no conozcáis y si vosotros pedís amistad 2, 3 veces a una persona y te dice que no, pues ya está, olvidaos. ¿No? Bueno, y nos vamos con la última página, la 76, sobre la publicidad. Que aquí yo lo que espero es que nos hagan ver que nos quieren hacer comprar y mienten para que compremos y nos creamos todo. Bueno, actividad 17. Observa el anuncio reproducido en el margen y realiza las siguientes actividades. Vamos al anuncio en el margen, que es bueno este anuncio. Ahí. ¿Cuál dirías que es el objetivo de este anuncio? ¿Cuál dirías que es el objetivo? Por supuesto, el no ser racista. Explícalo con tus propias palabras. Te dicen que tú dices, chuleas que no eres racista, pero luego hay algunas situaciones que sí eres un poquito racista. Hay que intentar evitar y ser realmente no racista. Analiza el eslogan del anuncio. ¿Reconoces en él alguno de los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, referencias intertextuales propios de los textos publicitarios? Para eso a lo mejor os tenéis que leer cuáles son los rasgos aquí, Mirad, utilizan un eslogan, ponen la imagen y generalmente también te dicen que usan mucho la segunda persona, se identifican contigo, tú, mira, ¿ves? Capta la atención del receptor. Todo esto, lo que veáis aquí, yo os digo, hay una característica perfecta que es el dirigirse a ti personalmente, a la segunda persona. No intervienes, te lo dicen a ti, eso es una característica. Más luego usar la imagen, usar el titular muy chocante, varios colores, todo eso. Analiza ahora la fotografía. ¿Qué se representa en ella? Un chico asiático, ¿no? ¿De qué modo se relaciona con el texto verbal del anuncio? No soy racista, pero no intervienes cuando en tu clase hay bullying contra las personas asiáticas culpándolas del COVID. A ver, el COVID sí se dice que se inició en China, pero hombre, no todos los asiáticos van a tener la culpa, ¿no?
Igual que muchos dicen que los musulmanes son las islamistas, sí, claro, son yihadistas. No, no tiene nada que ver. Esos eran como terroristas. Pero la mayoría no son, la mayoría son buena gente y buenas personas. Aunque alaben a otro Dios que no sea el cristiano, ¿qué más da? Como si no quieren alabar a nadie. Ay, es que eso lo del racismo sí que lo somos muy a rajatabla. Reconoce los logotipos que identifican a los organismos que han financiado o puesto en marcha esta campaña publicitaria. Aquí no se ve muy bien, en el libro sí, pero vamos, te lo viene aquí. ¿Quién lo hace? La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial del Ministerio de Igualdad y Gobierno de España. Eso es el que lo promueve. ¿Para qué? Para intentar influir en nosotros. Esto es propaganda, no es publicidad, no intenta que compremos nada, intenta que cambiemos de actitud, que luchemos contra el bullying. Y por favor, luchemos contra el bullying. Si veis que hay bullying, decidlo. No sois chivatos, sois buena gente, que estáis ayudando a alguien. Ay, madre mía. Y 18. Localiza en la prensa impresa o en Internet un anuncio que refleje uno de los valores recogidos en el apartado del margen de esta página titulado Publicidad y Valores, con los que en ocasiones pretende asociarse un producto o un servicio en los textos publicitarios. Muestra el anuncio que has elegido en clase y explícalo oralmente ante tus compañeros y compañeras. Elegid un anuncio en el que intenten hablar sobre alguno de estos valores. Mirad. La salud, la sostenibilidad, la originalidad, la juventud, la aventura, el lujo, la seducción. A mí hay un anuncio que siempre me ha gustado, que es el de Axe, un desodorante, que hace la seducción. ¿Por qué? Porque había un chico que se echaba un poquito de Axe, se hacía así, ¡pum! Le aparecían dos chicas guapísimas, una a cada lado del brazo. ¿Qué te crees? ¿Que porque te compres Axe vas a estar siempre rodeado de chicas guapas que te van a adorar? Mentira, que yo lo he probado y es mentira, ¿vale? Pero bueno, cualquiera, el Red Bull te da alas, que hablan sobre la aventura, sobre la juventud. Y tened cuidado, sobre todo, tened siempre el pensamiento en que toda la publicidad intenta que compres, que gastes. Y para ello usan a veces mentiras, vamos a decirlo claramente. Te mienten y te hacen que compres esas cosas creyendo que vas a ser el líder, que vas a ser guay. No hagáis mucho caso, de verdad. Bueno, después de estos últimos consejos vitales, nada más. Hasta la próxima.